Buenas noches. Mi grupo está conformado por Alison Moquerza, Charo Gutiérrez y mi persona Sebastián Castaño. Hoy se va a hablar sobre la coherencia y la cohesión. Los temas que se van a hablar, como primero es la definición académica y diferenciación. Segundo, es la diferencia esencial. Tercero, importancia en textos académicos. Cuarto, referentes teóricos. Quinto, ejemplos prácticos. Sexto, la relación con el perfil profesional y carrera universitaria. Y como por último, sería lo séptimo, las conclusiones. En la definición académica y diferenciación, lo primero es la coherencia. La coherencia se refiere al sentido global del texto, es decir, que todas las ideas que tengan una relación lógica entre sí y giren en torno a un mismo tema principal sin contradecirse. ¿Cómo se logra? Manteniendo un tema central, organizando las ideas de manera lógica y no incluyendo información que no tiene nada que ver con el tema. Si un texto es coherente, el lector puede decir, entiendo de qué se trata y por qué está organizado así. En la cohesión se refiere a la forma en que se conectan y enlazan las distintas palabras, frases y párrafos a nivel más cercano. ¿Cómo se logra? Usando recursos lingüísticos o mecanismos de cohesión, como conectores, pronombres, sinónimos y vocabulario relacionado para evitar la repetición de palabras. En resumen, si un texto es cohesivo, el lector puede decir, las frases fluyen bien y están unidas correctamente. En la coherencia, el concepto primario es la lógica y el sentido. Es de alcance multinivel, es decir, se empieza por coherencia local, luego coherencia global y coherencia pragmática que se relaciona con el contexto del texto. También la coherencia textual es una unidad comunicativa dinámica donde el sentido lo construye el propio lector. En la cohesión es un aspecto de la coherencia local. Es un mecanismo en el ámbito gramático. Es una unidad semántica que se relaciona con el contexto de situación y cuya manifestación es de forma cohesiva. El texto es una unidad semántica cuya propiedad es la textura lograda por la cohesión. Bueno, en cuanto a la diferencia esencial, la coherencia se refiere a la parte profunda de un texto, es decir, ese sentido lógico que tiene en su totalidad. Es el hilo conductor que asegura que todas las ideas hablan de lo mismo, que no se contradigan, que sigan uno lee algo y no se logra entender de qué trata el tema central o por qué se presentan ciertas ideas, el texto ya es incoherente. En cuanto a la cohesión, en cambio, es la parte más visible y superficial del texto. Actúa como el pegamento gramatical. Son las herramientas que usamos para entrelazar las palabras y oraciones y esto hace que esto fluya. Esto se logra usando conectores como además, por lo tanto, sin embargo, y también reemplazando términos con pronombres a repetir lo mismo una y otra vez. En resumen, un texto es coherente si tiene sentido y es cohesivo si está bien conectado. Ambas se necesitan, pues podemos tener frases con conectores, que sería la cohesión, que al final no dicen nada lógico y eso ya sería una incoherencia. Pasando a la siguiente diapositiva, que es la importancia en textos académicos, y la coherencia y la cohesión son cruciales en los textos académicos porque cumplen la función de asegurar la transmisión efectiva del conocimiento y eso también ayuda a la credibilidad del trabajo. Sin estos dos elementos, el texto, ya sea un ensayo, una tesis, un informe investigativo, simplemente no funciona y no se da a entender lo que queremos proyectar en ese trabajo. Vamos a hablar también sobre los referentes teóricos. Entre estos referentes teóricos tenemos a Halid 176.
Estos plantean que la cohesión se logra a través de 5 recursos principales, como la referencia, la sustitución, la elipsis, la conjugación y la cohesión léxica. Estos enfatizan que la cohesión es un aspecto gramatical y semántico que asegura la unidad superficial del texto. Como segundo referente tenemos a Teun Van Dink, de 1980 a 1992. Este coincide que la coherencia como el resultado de la interpretación entre el texto, el conocimiento previo del lector y el contexto sociocultural. Este destaca la macroestructura del discurso, es decir, las ideas globales que organizan y guían la interpretación. También tenemos a Beaugrande Grande y Drissel, de 1981. Este define la coherencia como la propiedad textual que hace que un texto sea significativo y unitario. La establecen a través de varios factores. El primer factor es la relevancia, que son las ideas que deben ser importantes para el tema. También tenemos la progresión, que es que el texto debe aportar nueva información. Y también tenemos la no contradicción, que son las ideas que no deben contradecirse entre sí. Y también tenemos el conocimiento del mundo. El texto debe ser interpretable basándose en el conocimiento compartido entre el emisor y el receptor. Ejemplos prácticos. Uy, ya. En estos ejemplos prácticos nos hablan sobre la importancia de la coherencia y la cohesión en la redacción. Como en este caso tenemos 3 ejemplos, en el primero nos hablan de un texto universitario incoherente y sin conectores, con una corrección que mejora la conexión entre ideas y el uso de los enlaces lógicos. En el segundo tenemos un informe profesional que está mal redactado y su versión mejorada también. En esta nos clarificó y conectó mejor la información. Y en el tercero tenemos la comunicación personal sin cohesión, con una versión como corregida que usa conectores para dar sentido y fluidez al mensaje. El objetivo es como mejorar textos para que sean claros y estén bien estructurados. Relación con el perfil profesional y la carrera universitaria. Aquí nos explica la importancia de que un estudiante universitario domine la coherencia y conexión en sus textos. Esto los permite producir escritos claros y persuasivos, donde nos mejora la capacidad de argumentación académica y profesional. Nos fortalece competencias comunicativas claves según la área de estudio, como argumentación jurídica de derecho, claridad expositiva en educación y redacción en comunicación social. Elaboración de informes técnicos en ingenierías y ciencias. Conclusiones. En cualquier carrera, el buen manejo de estas propiedades incide en la calidad de la comunicación escrita. Es un elemento esencial en la inserción laboral y en el desarrollo de competencias profesionales. A continuación, vamos a ver un video que nos explica a profundidad sobre qué es la cohesión y la coherencia. Hola, hoy vamos a hablar sobre coherencia y cohesión. ¿Qué son la coherencia y la cohesión textuales? Para que un texto sea comprensible y se pueda identificar el tema que aborda, es necesario que su construcción interna presente 2 elementos cruciales, la coherencia y la cohesión. Observa la siguiente oración. Carlos fue a la playa, llevó su poncho y sus guantes. ¿Poncho y guantes a la playa? Seguro te has dado cuenta que esta oración no tiene lógica, es decir, no es coherente. Entonces, ¿qué es la coherencia?
Pues es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje claro. Para que un texto tenga coherencia, debes tener en cuenta lo siguiente: que las ideas no se deben contradecir, que las ideas deben ser claras y precisas, y que las ideas deben tener una relación entre sí. ¿Cómo saber si un texto es coherente? Pues si puedes responder a la pregunta de qué se trató lo que leí, entonces sí había coherencia en el texto. Tenemos coherencia global, que se observa cuando a lo largo de todo un texto, ya sea 1 o 500 páginas, es posible determinar una idea clara o un tema preciso, y una coherencia local, que corresponde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto entre oraciones y párrafos. ¿Y qué es la cohesión? Pues es una propiedad también fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados como al conjunto de estos. La cohesión del texto dependerá de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación. La cohesión facilita la comprensión del texto. Funciona como un conjunto de enlaces entre las palabras. Vamos a utilizar recursos tales como pronombres, artículos, conjunciones, conectores, etc., que van a ayudar a relacionar entre sí los distintos componentes del texto. Los principales mecanismos de cohesión son la referencia, la sustitución, la elipsis, la reiteración y la conjunción. Las relaciones de referencia se dan a través del uso de pronombres personales y posesivos, de pronombres y adverbios demostrativos, de artículos o de comparaciones. Una sustitución se utiliza para evitar la repetición de un tema en particular, y el sustituto tiene la misma categoría que el presupuesto con el que se enlaza. La elipsis consiste básicamente en suprimir por completo una información cuya existencia se presume contextualmente. Es una especie de depurativo del texto, es decir, que lo limpia de la redundancia. La reiteración consiste en la repetición de un término a lo largo del texto con el fin de enfatizar alguna idea. Esta reiteración se puede dar de forma idéntica, repitiendo de forma similar, usando sinónimos, o de forma parcial, usando generalidades o hiperónimos. La conjunción básicamente son cohesionantes porque permiten interrelacionar las premisas. Existen 4 tipos básicos: las aditivas, como además, por otra parte, por otro lado; las temporales, como después, antes, a continuación; las causales, como a causa de ello, pues o porque; y las adversativas, como pero, sin embargo o no obstante. En resumen, la cohesión hace que el texto tenga relación entre sí y la coherencia hace que tenga sentido.